Muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la Academia MIR por contar conmigo en estas jornadas. Y enhorabuena a todos pues, por haber llegado hasta aquí. Bueno, como ha dicho Irene, yo soy residente de otorrino en Getafe y os voy a presentar un poco en qué consiste esta especialidad tan completa y tan desconocida a veces. Si tuviera que definir otorrino en una palabra, diría que es una especialidad variada. Un día ves nariz, al día siguiente ves una cirugía abierta de cuello, al día siguiente patología laríngea de voz y al día siguiente oído. Es una región anatómica muy diferente, el oído no tiene nada que ver con la nariz y la nariz no tiene nada que ver con el cuello. Y además es muy completa. Puntos positivos de la especialidad. El otorrino es una especialidad muy resolutiva. Generalmente en el paciente llega a nuestra consulta, nosotros le hacemos las pruebas, nosotros vemos qué necesita y le solucionamos el problema. Por ejemplo, pues un niño que ronca, que tiene apnea del sueño, vemos que tiene con un fibroscopio una hipertrofia adenoidea y le metemos en quirófano, le quitamos las vegetaciones y el niño ya vuelve a dormir bien, deja de tener otitis y tiene un buen desarrollo en el colegio. Además tenemos un paciente muy variado, tratamos a los pacientes de todas las edades, desde el lactante hasta el paciente anciano y de todo pues toda la patología asociada a lo que lleva la otorrinolaringología. Somos una especialidad que tiene muchos cacharros, muchos instrumentos y muchas pruebas. Es muy divertida, es muy entretenida porque incluso el propio otorrino es el que hace prácticamente todas estas pruebas o ha ayudado con la enfermería que está especializada en ello. Tenemos pues un microscopio para ver el oído en consulta, un fibroscopio para en la consulta de nariz y en la consulta de faringe-laringe, tenemos rehabilitación vestibular, tenemos las audiometrías y en otoneurología un montón de aparatos como el V-HIT que nos sirve para diagnosticar al paciente sin tener que tener otros intermediarios que tengamos que derivar al paciente, que tenga que volver, sino que en la misma consulta podemos incluso dar un diagnóstico preciso en el mismo momento. ¿Otros puntos positivos? Bueno, para mí un punto muy positivo es que tenemos una planta muy pequeña y relativamente sencilla. Tenemos pacientes que pues hemos operado, que les tenemos que hacer curas, algunos se quedan unos días más, sobre todo pues los oncológicos, pero generalmente nuestro paciente no está mucho tiempo ingresado y encima pues básicamente tenemos que estar ahí viendo su evolución posquirúrgica. Si tiene otra patología pues más médica, pues solemos pedir ayuda pues a nuestros compañeros, pues los internistas. Tenemos mucha interacción con el paciente, como he dicho antes, hacemos las pruebas, le diagnosticamos, le operamos y le seguimos posteriormente. Una cosa muy importante y muy bonita es que devolvemos la calidad de vida a muchísimos pacientes, no necesariamente estamos todo el día salvando vidas, que también, pero lo que devolvemos es mucha calidad de vida, pues devolvemos a una persona con apnea del sueño que vuelva a descansar y dormir mejor, devolvemos un órgano del sentido que es muy bonito y es el de la audición. Vemos pues por ejemplo un niño que no ha ido en su vida, la primera vez que escucha pues la voz de su madre, es muy emocionante, además es muy gratificante, vemos resultados y los vemos bastante inmediatos. No vemos unos resultados que tardan años en aparecer, sino que a veces incluso nada más después de haberle visto en la cirugía, a los 6 meses pues ese paciente que hemos operado ya oye bien. Además tenemos una parte pues que también puedes dedicarte un poco más a la estética, podemos hacer estética de nariz, se hacen otoplastias, labios leporinos, y luego por último y muy importante que creo que hay que tener en cuenta siempre que elegimos una especialidad es que hay una gran oferta laboral. Ahora mismo creo que hay muy pocos otorrinos que estén en el paro, tanto en la pública como en la privada hay trabajo y en la privada pues siempre hacen falta otorrinos y hay mucha patología que la gente acude pues a las clínicas privadas. Otro punto positivo para mi gusto, que es una especialidad médico-quirúrgica, pero hay que destacar que es más quirúrgica que médica. Es verdad que vemos cosas médicas, pero principalmente el otorrino está en quirófano mucho tiempo y se operan muchas de las patologías que tenemos. Es una cirugía muy variada, ya que pasamos de tener una cirugía abierta, incluso reconstructiva, con colgajos, hasta tener una cirugía muy fina y muy precisa como es la cirugía de oído que se hace con microscopio y luego bueno pues la cirugía de nariz que generalmente se hace con endoscopia nasal. Puntos negativos. Es una especialidad bastante desconocida tanto por nuestros propios compañeros como por nuestros familiares. A mí me han llegado a preguntar que si yo opero, que si el otorrino opera. Mucha gente pues se cree que el otorrino es el que quita los tapones de cera, el que trata las amigdalitis, las amígdalas y poco más. La cirugía pues es muy laboriosa, como he dicho, tenemos unos campos quirúrgicos muy variados, desde cirugía abierta hasta cirugía microscópica, la anatomía es muy variada y muy diferente
y la curva de aprendizaje, por tanto, es muy larga. Hay que ir a hacer muchos cursos, hay que hacer pues muchas disecciones para ir poco a poco conociendo bien las áreas que vamos a operar y poder también, sobre todo, manejar las complicaciones. Otro punto negativo, tenemos muchas secreciones de todo tipo, pus, moco, sangre, flemas, que a muchas personas se puede dar mucho asco. Además tenemos pues las traqueostomías, que también es una cosa delicada, el agujero de la traqueostomía, que no a todo el mundo pues le parece agradable. Otro punto negativo, pues que hay que actuar en segundos. Otorrino es una especialidad que hay que correr. En ocasiones hay que correr. Un paciente con un estallido carotídeo, con una vía aérea difícil, el anestesista no le puede intubar, el paciente se está desaturando, el paciente se puede parar, el otorrino tiene que llegar y abrirle la vía aérea como sea. Y por último, es una especialidad muy específica. El otorrino entra en otorrino, empieza en otorrino y se queda en otorrino. Te olvidas del electro, te olvidas de leer una placa de tórax y entonces, bueno, pues pierdes un poco el manejo clínico del paciente. Yo opino que estos puntos son negativos relativamente. Para mí esto nada es negativo. A mí no me da igual ver secreciones, me da igual ver mocos. Me gusta que sea muy específica. No me importa haber perdido toda la parte clínica. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta y analizar qué le gusta a cada uno y cómo es cada uno según su personalidad. Lo de correr igual, si es una persona activa, te da igual, te pones nervioso, pero te gusta resolverlo. Fundamentos para elegir hospital. Bueno, yo creo que es muy importante saber qué secciones tenemos en ese servicio. Si en el servicio está dividido en secciones, que nos ayuda mucho al residente a estudiar, a mantenerse, a ir evolucionando durante la residencia. Si nos pasamos 3 meses en solo la sección de oído, vamos a ir más orientados a ir solo estudiando oído. Miraremos alguna cosa, otras cosas y de urgencias, pero estaremos centrados en una cosa. Entonces, como secciones importantes, yo creo que es importante que en un hospital haya secciones establecidas o no, se vea abundante patología de oído, abundante patología de nariz, senos, faringe, laringe, pediatría y otoneuro. Números de quirófanos a la semana, si nos dejan operar. Bueno, yo creo que es importante que haya por lo menos un quirófano al día de otorrino y que al residente le dejen operar, obviamente, pues poco a poco, pero que se sepa qué va estudiando el residente según el año en el que está. Si se operan implantes cocleares, si se hace cirugía de base de cráneo junto con neurocirugía, si se operan los tiroides, los otorrinos o los cirujanos generales, si colaboramos con otros servicios, como he dicho, en cirugía plástica para la cirugía reconstructiva oncológica, neurocirugía para cirugía de base de cráneo, si hay cirugía pediátrica con la que nos podamos meter con pacientes pediátricos más complicados. ¿Qué se deriva a otros hospitales? ¿Qué no operamos en nuestro hospital y que hay que llevarlo a otros hospitales más especializados? Si hay UCI pediátrica, esto nos va a ayudar pues, para ver a lactantes, a operar lactantes o niños muy pequeños o que estén muy graves y no haya que derivarlos a otros hospitales. Y por último, y muy importante, si hay cirugía maxilofacial. Si no hay cirugía maxilofacial, yo creo que es mejor porque nosotros nos llevamos las glándulas salivares, que es también un campo que está entre maxilofacial y otorrino. La residencia, ¿cómo elegir hospital bueno para la residencia? ¿Qué hay que preguntar? Pues yo creo que hay que preguntar cuántos resis por año hay, si hay 1 o 2 resis por año. A algunos les puede gustar tener un compañero del mismo año, pero a otros muchos les puede apetecer que todos los quirófanos que le toca el R1 sean para ti solo, que seas una persona más independiente. A veces, pues, 2 resis al año ya son 8 residentes en vez de 4, pues si hay 5 quirófanos a la semana, igual se queda un poco corto. Cómo se estructuran los años de residencia, si todos los años rotas en todas las secciones, si de repente haces nariz en R2 y no vuelves a ver la nariz hasta que acabas la residencia. Bueno, pues eso es importante saberlo. La docencia del hospital, si te dejan ir a cursos, si te dejan ir a congresos, incluso si te obligan a ir a congresos y a cursos. Yo creo que es importante que hasta te obliguen y te obliguen a hacer una comunicación oral y a veces te puede parecer un trabajo extra, pero creo que te puede ayudar mucho. Si te facilitan hacer tesis doctoral, si hay sesiones en el servicio, que también efectivamente te hacen trabajar de más, pero a la larga se pueden agradecer. ¿Cuántas guardias se hacen? Si las guardias estás solo o acompañado durante toda la residencia. Si el adjunto, aunque esté de presencia, está de verdad de presencia o está en el hospital pero no está contigo. Más o menos cuántos pacientes ves por guardia. Si ves 50, esa guardia es mala. Preguntar más o menos cuántos se ven. Si se es de primera llamada para todo o se filtra primero la urgencia. ¿Por quién está compuesto el servicio? Si hay adjuntos jóvenes o jubilaciones próximas. Creo que está bien esta combinación. Adjuntos jóvenes, pues es gente que está recién acabada la residencia, que les gusta enseñar, que te van a enseñar, que van a saber enseñarte y que saben lo que es haber pasado por la residencia hace poco. Y las jubilaciones próximas, si vemos que en nuestro servicio hay una jubilación próxima en los próximos 4 o 5 años, pues eso puede darnos pie a que a lo mejor nos contraten en ese hospital cuando acabemos la residencia.
si tenemos que rotar en otros servicios dentro de nuestro hospital. En algunos servicios se rota en neuroradiología, se rota en maxilofacial, en cirugía plástica, en anatomía patológica. Personalmente opino que la especialidad de otorrino son 4 años y en esos 4 años hay que aprender muchísimo. Que tengas un mes fuera en otra especialidad está bien, pero pasarnos a lo mejor 6 meses rotando en otras especialidades incluso podría considerarse hasta una pérdida de tiempo porque no estamos dentro de nuestra especialidad y la especialidad es, como he dicho, muy corta. Si te dejan rotar en otros hospitales y en otros países, creo que esto es súper positivo. Si en nuestro servicio está muy flojo, por ejemplo, en la unidad de otorneurología, que nos dejen irnos a un sitio más potente. Y luego, muy importante, el ambiente. El ambiente es importantísimo, que haya un ambiente de trabajo bueno, dinámico, que te sientas partícipe del servicio, que te dejen participar en las sesiones, que te sientas a gusto en quirófano, que no te estén gritando, que puedas estar tranquilo a la hora de aprender cosas nuevas. Luego, ¿con qué dudé yo a la hora de elegir especialidad? Pues yo dudé principalmente entre maxilofacial, traumatología y oftalmología. Y ahora dudaría entre maxilofacial y oftalmología, básicamente porque oftalmología es también muy específica y muy solo oftalmología y nada más, y maxilofacial pues porque tenemos un campo anatómico pues, en común y similar. El ranking nacional, pues... Uy. Bueno, que me ha salido un poco desordenado. Este es cómo se eligió otorrino el año pasado. Como vemos, pues no tiene por qué ser siempre ni el mejor ni el peor. También hay gente que elige porque vive ahí, o porque le gusta, porque hizo las prácticas ahí, o por lo que sea. El año pasado se eligió primero el Universitario de Santiago de Compostela, luego el Ramón y Cajal, 46 y número 375. El Hospital Universitario de Donostia, el de La Paz, el Central de Asturias, el Gregorio Marañón, la Fundación Jiménez Díaz en Barcelona, en Santa Creu y Sant Pau, y luego en la FE de Valencia y el Dr. Peset. Como vemos, hay ciudades de toda España, Madrid está, pero hay muchísimos otros hospitales presentes, y porque elijáis un hospital que no esté entre estos 10 primeros no significa que no os vayáis a formar bien. Hay hospitales que son más pequeños, que son menos referencia nacional en algunas cosas, pero en las que te dejan operar muchísimo y que ves de todo y que también vais a salir súper bien formados. Con esto nada más, espero que os haya servido mucho y cualquier cosa pues me podéis preguntar.